Es que está esto. Pero a mí no me molesta, sinceramente. No, empezamos. No, están comiendo ahí. Vale, Mira, vais a foto una serie. Yo voy a hacer de vieja. no. La gente es mayor. La gente es mayor ya, sabe, cada uno es ahora. ¿Cuánto rato llevamos aquí? Porque si luego es la Infecciones con las primas y a la pareja, ¿eh? Yo también he visto uno de evento, y he visto uno también de gente que me pasó en la biblioteca. Bueno, ahora nos va a hablar la super Cristina, que se sienta porque está recién operada. Y pues nada, Cris. Vale. Bueno, voy a hablar sobre la afectación neurológica del paciente con el COVID. Saber que el virus SARS-CoV-2 en su análisis genómico comparte 50-80% de características homólogas con otros coronavirus y al igual que eso muestra un especial neurotropismo, y ya se ha visto el neurotropismo de otros coronavirus relacionados de forma causal con enfermedades en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, al igual que se ha demostrado su presencia en líquido cefalorraquídeo y en biopsias cerebrales. El SARS-CoV-1 y el MERS han demostrado ser causa de distintos trastornos neurológicos, como puede ser encefalitis, neuropatías y diferentes leucoencefalopatías. Esta afectación directa a nivel del sistema nervioso central y periférico, unido a la capacidad que tiene para activar una intensa respuesta inflamatoria sistémica y alterar la vascularización cerebral, produce que la infección por SARS-CoV-2 se asocie a distintos trastornos neurológicos. Y en adultos, especialmente cuadros de ictus, de encefalopatía, anosmia, disgeusia y en menor medida cefalea y debilidad muscular. Se han propuesto en la fase aguda del SARS-CoV-2 diferentes mecanismos que pueden contribuir a esta afectación neurológica. Entre ellos, un mecanismo de invasión directa, aunque no se ha podido detectar de forma fiable el RNA del SARS-CoV-2 en el líquido cefalorraquídeo y en el sistema nervioso central, se han propuesto diversas vías de entrada. Por un lado, una vía hematógena a través de la alteración de la barrera hematoencefálica y, por otro lado, una vía transináptica de forma retrógrada por infección de los terminales de los nervios olfatorio y el nervio vago. Para la entrada en la célula, el SARS-CoV-2 se une al receptor ECA2, que es un receptor que se ha detectado en las neuronas, en las células gliales y en las células endoteliales y del músculo liso de los vasos sanguíneos cerebrales. Por otro lado, otro de los mecanismos por los que puede producir afectación neurológica, sabemos que los pacientes con COVID-19 grave, los procesos de hipoxia, hipotensión y los trastornos metabólicos en relación a la disfunción pulmonar y multiorgánica pueden causar lesiones en el sistema nervioso. Y también sabemos que el SARS-CoV-2 puede producir un intenso fenómeno inflamatorio con una activación de tormenta de citoquinas, y se ha visto que esta inflamación se asocia a síntomas isquémicos vasculares en relación a micro-macroangiopatía, así como alteraciones de la coagulación. En esta figura podéis ver cómo el SARS-CoV-2 puede penetrar el sistema nervioso central a través de la unión de estos receptores que están en las células endoteliales y las células del músculo liso de la barrera hematoencefálica y penetrar y podrían unirse a los receptores que hay en las neuronas. Por otro lado, el SARS-CoV-2 produce una intensa liberación de citoquinas. Estas citoquinas pueden actuar a nivel de los nexos de unión de estas células endoteliales de la barrera hematoencefálica, y esta disrupción que producen puede permitir la entrada de leucocitos infectados en el sistema nervioso central, así como de citocinas. Y estas citocinas se ha visto que pueden producir una reactivación de la microglía, que es como el sistema fagocítico, el sistema inmunitario en el sistema nervioso central, que a su vez activa una cascada de desmielinización y de fenómenos apoptóticos. Por otro lado, estas citoquinas pueden activar las plaquetas, produciendo fenómenos de adhesión que a su vez pueden favorecer microtrombos y trombosis. Los síntomas neurológicos asociados a la infección por SARS-CoV-2. Ya al inicio de la pandemia empiezan a aparecer muchos artículos que hablan sobre manifestaciones neurológicas en pacientes con infección por SARS-CoV-2, y empiezan a publicarse casos y series de casos de pacientes que presentan manifestaciones neurológicas en relación con la infección. El primer estudio en el que se describen síntomas neurológicos es el realizado por May y colaboradores, en que se analizan de forma retrospectiva
214 adultos con una media de 52 años ingresados en la provincia de Luján y se ve que hasta un 36% tienen algún síntoma neurológico y que estos eran mayores en pacientes que tenían infecciones severas. Los pacientes que tenían infecciones más graves tenían más riesgo de enfermedad cerebrovascular aguda, alteración de la conciencia y lesión musculoesquelética. En el Registro Nacional de Reino Unido, que se publicó en abril de 2020, se describe también patología neurológica en 153 pacientes con una media de 71 años y se ve que un 60% había tenido eventos cerebrovasculares, de los cuales el 80% eran personas mayores de más de 60 años, pero un 30% tenían alteraciones del estado mental, como podrían ser cuadros psicóticos, encefalopatía, y esto se asociaba casi en la mitad de los casos con personas de menos de 60 años. Otra serie publicada en septiembre del 2020, con 917 pacientes chinos, con una media de 48 años, se vio que había que un 3,5% de los pacientes habían tenido síntomas neurológicos, que esto aumentaba en pacientes con COVID grave y que las alteraciones isquémico-hemorrágicas y los cuadros de encefalopatía fueron frecuentes. Y este riesgo de eventos neurológicos críticos como ACV o alteración del nivel de conciencia estaba asociado a mayor edad y enfermedades neurológicas previas. En las siguientes series de casos que se fueron publicando se comprobó esa frecuente asociación entre el SARS-CoV-2 con trastornos vasculares y con episodios de encefalitis. Y todos los estudios comparten la conclusión de que aquellos pacientes que tienen cuadros más graves serán los más susceptibles de presentar algún trastorno neurológico. Sin embargo, es difícil demostrar la causalidad que tiene esta infección con estos síntomas, porque uno de los mecanismos que se prevé de que puedan producirse estas manifestaciones, que es la activación inmune, no siempre aparece inmediatamente tras el cuadro infeccioso. Y además se unían que muchos pacientes podrían tener efectos secundarios e interacciones con otros fármacos. Algunos síntomas que se relacionan con el COVID es la encefalopatía con un probable origen multifactorial, los accidentes cerebrovasculares con una incidencia entre un 2,5 y un 7% en pacientes adultos, y otros síntomas más leves que probablemente estén infradiagnosticados, como es la anosmia o la hipoacusia, que son característicos de esta infección. Hay otros síntomas que tienen una asociación pero no está confirmada, como es la cefalea, que es multifactorial, muchas veces de características migrañosas. Hasta un 10% de los pacientes asociaban mialgias y debilidad, y un síndrome de Guillain-Barré, que si bien que no presenta diferencias respecto a las polineuropatías asociadas a otras infecciones, siendo la tipo desmelinizante la más frecuente. Y síntomas psiquiátricos. Y las infecciones por el SARS-CoV-1 y el MERS se relacionaron con una alta frecuencia de cuadros de depresión y trastornos de estrés postraumático, y hay autores que recomiendan una valoración psicológica en pacientes que han sufrido infecciones graves por COVID. Y hay otros síntomas no aparentemente relacionados, como puede ser la epilepsia, la ataxia, el vértigo o las enfermedades desmelinizantes. Y ahora vamos a hablar del neurolong COVID. He hecho una pequeña introducción de las manifestaciones agudas y hablaremos un poquito del neurolong COVID. Para hablar del neurolong COVID, primero hay que entender qué es el long COVID. Y durante muchos meses había mucha controversia sobre la definición de esta patología, y es en octubre del 2021 donde la Organización Mundial de la Salud define lo que es un caso clínico de post-COVID-19 o long COVID o COVID persistente, en el consenso de Delhi. Entonces, se define como una condición que ocurre en individuos con una historia que es confirmada o probable de SARS-CoV-2, generalmente 3 meses tras el inicio del episodio agudo, y cuyos síntomas pueden persistir más de 2 meses y no son atribuibles a otros diagnósticos, y que generalmente tienen un impacto en la calidad de vida de estas personas. Estos síntomas pueden aparecer después de haberse resuelto el cuadro agudo, pueden persistir desde el cuadro agudo y a lo largo del tiempo pueden ser fluctuantes o recaer. Sabemos que a día de hoy hay 675 millones de infectados por COVID y se cree que un 10-15% de estos pacientes desarrollarán COVID persistente. Por lo tanto, a día de hoy la magnitud de las manifestaciones neurológicas de long COVID probablemente serán grandes y pueden representar una crisis de salud pública. Uno de los síntomas del neurolong COVID es lo que se conoce como niebla mental o brain fog, que es un síndrome de deterioro cognitivo asociado con el COVID.
en el cual se caracteriza que los pacientes presentan problemas de atención, concentración, memoria, velocidad de procesamiento de información y función ejecutiva. Esto, junto a los trastornos de ansiedad, depresión, fatiga que tienen los pacientes, contribuye sustancialmente a la morbilidad del long COVID e impide que estas personas pues, puedan volver a su actividad normal. Si bien es más común, como hemos dicho, en aquellas personas que tuvieron un COVID grave que requirió hospitalización, se ha visto que en pacientes con síntomas leves en la fase aguda pueden experimentar también esta disfunción cognitiva severa y que, dada la magnitud de esta infección, pues este síndrome cognitivo representa una crisis importante de salud pública. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos? En principio se cree que incluso en pacientes que tienen una infección leve por SARS-CoV-2 se produce una elevación prominente de citoquinas tanto en el suero como en el sistema nervioso central, en el líquido cefalorraquídeo, y esto produce la reactivación de las células de la microglía, que son las células del sistema inmune. Y esto se produce tanto en la sustancia blanca subcortical como a nivel del hipocampo. Por otro lado, se ha visto en concreto una elevación de una citoxina, que es la CCL11, que activa sobre todo la microglía en el hipocampo y deteriora la neurogénesis, ¿vale? Entonces puede producir mayor deterioro cognitivo. Por otro lado, esta reactivación de la microglía produce una disminución de los oligodendrocitos, que son las células que sintetizan la vaina de mielina de los axones, que contribuye a la velocidad de conducción del impulso nervioso y también proporciona apoyo metabólico a los axones, lo que significa que pequeños cambios en la desmielinización pueden llevar cambios profundos en los circuitos neuronales y disfunción cognitiva. También se vio que estos mecanismos de neuroinflamación se ven con otras infecciones respiratorias, como es la gripe, pero lo que se vio es que esta disregulación celular, en el caso del COVID, era más persistente a lo largo del tiempo. Como hemos dicho, esta neuroinflamación junto a esta disregulación de las neuronas y de la glía contribuye a este deterioro cognitivo, que es lo que conocemos como niebla mental o brain fog. Se produce a la vez, por parte de esta microglía, una reactivación de los astrocitos, que son las células de soporte que apoyan las conexiones sinápticas, que crean un estado reactivo neurotóxico que produce más destrucción de los oligodendrocitos y más destrucción de las neuronas, lo que va a favorecer todavía más pues, toda esta disfunción de la sinapsis y de los circuitos cerebrales. Se proponen, además de este mecanismo de neuroinflamación, otros mecanismos relacionados, como puede ser fenómenos de autoinmunidad, o sea, producción de anticuerpos antineuronales que puedan dar lugar a cuadros de encefalitis autoinmune. Aunque se ha detectado el virus en el sistema nervioso central, es muy raro, luego es un mecanismo que no parece tan probable, lo que es la neuroinvasión. También se ha visto que la reactivación de virus latentes, como los virus de la familia herpes, puede aumentar la inflamación en estos pacientes. También la disrupción de la barrera hematoencefálica por todo este mecanismo de citocinas produce la liberación de proteínas inflamatorias, de fibrinógeno, que a su vez va a favorecer los fenómenos trombóticos. Y como hemos dicho antes, pues en los pacientes sobre todo grave, todas las alteraciones metabólicas o hipóxicas pueden producir lesiones hipóxico-isquémicas y lesión neuronal. Este artículo ha sido publicado muy recientemente en el New England, en el que, de la misma manera que ocurre en este proceso, se ha visto que el CCL11 se ha asociado con el envejecimiento y con la inhibición de la neurogénesis. Y las personas que tenían long COVID y déficits cognitivos tenían niveles más altos del CCL11 en suero. Por lo tanto, podría ser un marcador candidato pues, para estudios o para el tratamiento. Y el CCL11 en plasma o en líquido cefalorraquídeo podría identificar potencialmente a pacientes con deterioro cognitivo relacionado con el COVID. También se ha visto en otros estudios como aquellas zonas del cerebro que son ricas del AC2, como es la corteza somatosensorial, lóbulo temporal, el hipotálamo, cerebelo o troncoencéfalo. Se ha visto en estudios con PET-TAC que hay un hipometabolismo a nivel de estas regiones. Y esto puede estar en relación con procesos de estrés oxidativo o de disfunción mitocondrial. Por otro lado, a nivel del sistema nervioso periférico pueden producirse procesos de estrés oxidativo, autoinmunidad, vasculopatías que pueden dar lugar al dolor que refieren muchos pacientes, al que a su vez se unen factores psicológicos, ambientales, otras comorbilidades que tienen los pacientes y deterioro tanto del metabolismo como de la estructura muscular. Toda esta disfunción cognitiva junto a todos estos factores pueden llevar a ese deterioro neurocognitivo, al deterioro psiquiátrico y a los síndromes de fatiga crónica.
¿Cuáles son las manifestaciones neurológicas del long COVID? Informes recientes indican que la prevalencia es muy alta y que casi 1 de cada 3 pacientes son diagnosticados de enfermedades neurológicas o psiquiátricas en los primeros 6 meses después de un COVID agudo. Hay una amplia gama de manifestaciones neurológicas que involucran tanto al sistema nervioso central como al sistema nervioso periférico, como puede ser la fatiga, la niebla mental, la cefalea, los trastornos del sueño, deterioro cognitivo, alteraciones del humor y emocional, mialgia, hiposmia, hipogeusia, déficit sensitivo motores. Todos estos síntomas neurológicos están intrincados con otras manifestaciones que tienen los pacientes, como puede ser pues, el malestar posesfuerzo, trastornos del sueño, y las estimaciones de prevalencia de estos síntomas es muy variable según las series. Y hay que tener una especial precaución al intentar caracterizar las secuelas neurológicas del long COVID, porque no tenemos evaluaciones neurológicas estandarizadas, porque no está ajustado por comorbilidades y porque hay manifestaciones concomitantes y pueden haber manifestaciones concomitantes con otros órganos y sistemas, y hay sesgos de selección en los estudios publicados. Una de las estimaciones más sólidas de tasas de incidencia de diagnósticos neurológicos y psiquiátricos se proporcionó por un registro electrónico de salud donde se habían recogido 236.000 pacientes, y ese estudio vio que la incidencia era de 34% en los 6 meses siguientes a la infección y en los ingresados en UCI eran de un 46%, destacando sobre todo los trastornos de ansiedad, el ictus isquémico y el trastorno psicótico. En este estudio se comparó la probabilidad de eventos neurológicos mayores en pacientes diagnosticados con COVID con otros controles que habían tenido otras infecciones respiratorias o el virus de la influenza, y se vio que el riesgo de eventos neurológicos era significativamente mayor para todos los eventos, y que comparándolo con la influenza o con otras infecciones respiratorias tenía un hazard ratio de 1,44 y 1,16, y que estas hazard ratio fueron mayores en pacientes que habían estado en la UCI. Una revisión sistemática y metaanálisis también de 47.000 pacientes observó que el 80% de los pacientes con SARS-CoV-2 desarrolló uno o más síntomas a largo plazo, sobre todo destacando la fatiga, el dolor de cabeza, los trastornos de atención, la ageusia, la anosmia, la pérdida de memoria y síntomas psiquiátricos como ansiedad y depresión. Y en otro estudio longitudinal también se vio que hasta un 76% de los pacientes a los 6 meses podrían tener al menos un síntoma de neurolong COVID, como podía ser la fatiga, trastornos del sueño, alteraciones del olfato, del gusto, mialgia, cefalea o síntomas de ansiedad y depresión. Respecto a los factores de riesgo, no hay datos fiables para identificar posibles factores de riesgo para estas secuelas neurológicas del long COVID. En un principio se pensaba que las enfermedades neurológicas previas y la gravedad podrían presagiar que estos pacientes tuvieran más manifestaciones neurológicas a largo plazo, pero ha habido estudios que demuestran que resultados opuestos, donde sigue habiendo una alta prevalencia de estos síntomas en personas sanas y que no han estado hospitalizados por COVID. Respecto a la edad, pues también hay estudios dispares. En algunos el aumento de edad confiere más susceptibilidad, pero en otros los pacientes más jóvenes pueden tener un riesgo más alto de long COVID. Y respecto al sexo, un poco lo mismo. Algunos parece que hay una asociación con el sexo femenino, en otros no hay asociación y otros reportan mayor vulnerabilidad en pacientes masculinos. Respecto a la aproximación diagnóstica, el problema que tenemos es que no hay criterios sólidos para el diagnóstico de long COVID, que el long COVID se ha conceptualizado como una alteración multiorgánica en el cual las manifestaciones neurológicas pueden aparecer de forma aislada o en conjunto con otro amplio espectro de manifestaciones clínicas, y que hay una evidencia muy limitada sobre los mecanismos fisiopatológicos, que se cree que los procesos de estrés oxidativo y neuroinflamación prevalecen en la propagación de estas secuelas. Entonces, a día de hoy, en ausencia de síntomas, signos o hallazgos que persisten más allá de la resolución de la COVID-19 y que no regresan al estado basal, podría ser una aproximación para hablar de que el paciente presenta neurolong COVID. Dada la escasa evidencia que tenemos hasta ahora, tanto para hacer el diagnóstico como para manejar todas estas complicaciones, ahora mismo pues estamos navegando en aguas inexploradas porque no sabemos muy bien ni cómo diagnosticar ni cómo tratar a estos pacientes. No tenemos guías, bueno, tenemos la guía de COVID persistente, pero a nivel de neurología no hay unas guías sobre esto. Las guías son de abril de 2020. Y luego, para llegar a una aproximación diagnóstica, nos encontramos también con una serie de problemas. Por un lado, hay un amplio espectro de síntomas neurológicos en nuestros pacientes que tienen unos mecanismos que todavía no conocemos. Hay una ausencia de definiciones, pero un enfoque práctico podría ser
ver qué cambios neurológicos tiene el paciente respecto a su situación basal previa al COVID y estudiar potenciales exacerbaciones de enfermedades neurológicas o psiquiátricas previas antes de atribuir estos síntomas neurológicos al long COVID. Por otro lado, hay que evaluar la participación de otros órganos o sistemas que podrían precipitar síntomas neurológicos y vigilar todos aquellos síntomas neurológicos que se han manifestado en asociación temporal con el COVID, pero que podrían no estar relacionados con él, y excluir otras comorbilidades. Este es el cuestionario, bueno, para las personas que no hacen visita de pacientes con COVID persistente. Este es el cuestionario que pasamos. Es un cuestionario donde se analiza, no se ve bien, pero donde se analizan diferentes síntomas, como puede ser la disnea, el dolor torácico, taquicardias, dolores articulares. Y también hacemos unas escalas, sobre todo de calidad de vida, como puede ser el Functional Status Scale, el Eurocall, una escala de severidad de la fatiga. Y esta es una escala que se ha introducido recientemente para valorar la comprensión y la comunicación del paciente. La parte del cuestionario en la que se incluyen los síntomas neurológicos es esta, que lo pongo un poquito en mayor detalle, y vemos que es pues, dolor de cabeza, alteraciones de sensibilidad, pérdidas de memoria, atención, concentración, alteraciones del gusto, olfato, etc. Y esa es la escala que se ha introducido recientemente por la doctora Prats y por el doctor Muñoz en neuropsicología, en la cual es una escala de discapacidad, una de las 6 escalas que tiene de discapacidad de la OMS, en que se valora fundamentalmente lo que es la comprensión y la comunicación del paciente. Este es el algoritmo que se ha creado ahora para la derivación, en el cual aquellos pacientes se tienen que cumplir 2 criterios. Uno de ellos es que el paciente no trabaje y el otro es que la escala de Bodas tenga mayor o igual a 7 puntos. Cuando cumplen estos 2 criterios, derivamos a neuropsicología. Valoran al paciente, se hace una primera evaluación psicoeducativa de unos 45 minutos y ellos, en función de lo que consideran y la gravedad del paciente, ya realizan una exploración neurocognitiva y ya se le ofrece al paciente pues, una derivación a neurología o un programa de estimulación cognitiva. También es importante realizar un estudio de otras comorbilidades o otras patologías subyacentes que puedan estar provocando estos síntomas neurológicos. Hay que hacer una valoración de la función respiratoria y cardíaca, descartar hipoxias silentes, arritmias, sobre todo en pacientes que tienen mucha fatiga o malestar post-esfuerzo, valorar cuál es la saturación de oxígeno en reposo, hacer el Wellbeing Test para ver con el esfuerzo si se desaturan, medir la tensión en decúbito al incorporarse para descartar pues, hipotensiones posturales, un síndrome de taquicardia postural, y luego unas escalas neurológicas, como hemos dicho, pues severidad de la fatiga, ansiedad y depresión, deterioro neurológico y valoración cognitiva. Hacemos una analítica también general para descartar pues, otras patologías y se realizan pruebas de función respiratoria y cardíaca, pues como puede ser una espirometría, Holter, prueba de esfuerzo, y hay que valorar estudios de neuroimagen o estudios electrofisiológicos si consideramos necesario en función de los síntomas del paciente para excluir afectaciones graves tanto del sistema nervioso central como periférico. Respecto al tratamiento del neurolong COVID, pues pasa un poco como en el diagnóstico. A falta de conocer cuál es la causa del long COVID, lo que planteamos es un tratamiento de soporte, un tratamiento enfocado en el manejo de los síntomas neurológicos que tiene el paciente. Hay una evidencia muy limitada a hacer un enfoque farmacológico de si esto podría ser efectivo. Y hay que hacer un balance riesgo-beneficio de los fármacos que vamos a poner, porque podemos introducir psicofármacos, antiinflamatorios, medicamentos para el dolor, que pueden tener efectos secundarios en el paciente. Respecto a los síntomas que suelen presentar los pacientes respecto a la cefalea, como podéis ver aquí, es uno de los, los síntomas neurológicos, es una de las manifestaciones más frecuentes clínicas que presentan los pacientes con long COVID, destacando sobre todo la cefalea, que se ha visto además que es uno de los síntomas que produce mayor discapacidad junto a la astenia, la falta de concentración y la pérdida de olfato. Ya en muchas expresiones del arte se ve como la cefalea es un síntoma que es tremendamente incapacitante y que empeora muchísimo la calidad de vida de las personas. En colaboración con neurología se estableció un algoritmo de un poco de valoración y tratamiento de los pacientes con cefalea, en los cuales pues, se pregunta por antecedentes de cefalea previa, las características que tiene la cefalea actual, que habitualmente los pacientes describen cefaleas de tipo migrañoso o tensional. Es muy importante descartar posible patología orgánica, entonces hay que valorar si el paciente precisa o no pruebas de imagen en función de sus características, como cualquier cefalea primaria.
valorando si hay una intensidad progresiva, si hay un cambio en sus características, si no responde al tratamiento, si hay datos de organicidad, si asocia fiebre, focalidad neurológica en gente de más de 65 años, si tiene asociadas otras alteraciones cognitivas y alteraciones motoras o sensitivas si se sospecha de lesiones vasculares cerebrales. Respecto a la cefalea tensional, pues normalmente se describe una cefalea bilateral fronto-occipital que empeora a lo largo del día, que no empeora con Valsalva ni asocia síntomas neurológicos, y la cefalea migrañosa, pues unilateral pulsátil, que puede empeorar con la actividad asociada pues, a otros síntomas como náuseas, vómitos, fotofobia o fonofobia. Respecto al manejo del tratamiento, lo que hacemos en la unidad es tanto el tratamiento agudo de cefalea tensional como migraña utilizamos AINES. En el caso de migrañas con intensidad moderada podemos valorar el uso de triptanes. Como tratamiento preventivo en pacientes con cefalea tensional administramos triptizol, que se empieza a dosis de 10 miligramos, se va aumentando de forma progresiva en función de la respuesta del paciente y se debe mantener 3-6 meses y valorar respuesta terapéutica a las 6 semanas. En el caso de que no mejoren, que tengan muchos episodios, que durante el tratamiento sintomático agudo la respuesta del tratamiento no sea eficaz, tengan efectos secundarios intolerables o estén contraindicados o sean muy incapacitantes, valoramos tratamiento preventivo de migraña con betabloqueantes, topiramato, venlafaxina, y en el caso de que fallen dos o tres tratamientos preventivos, pues se valora infiltración epicranial de toxina botulínica. Si ya el paciente pues, sigue teniendo cefalea, lo derivamos a neurología y se valora tratamiento con anticuerpos monoclonales. Respecto a las parestesias, muchos pacientes refieren síntomas de calambres, quemazón, rampas, que me recorren el cuerpo, como síntomas muy abigarrados. Es importante pues, valorar si el paciente precisa o no un electromiograma para descartar patologías como el síndrome de túnel carpiano, que la verdad que hemos visto bastantes en la consulta, radiculopatías y, por ejemplo, neuropatías periféricas en el paciente, por ejemplo, que pueda ser diabético. Se valora un tratamiento sintomático con pregabalina o gabapentina, que se dan 2-3 dosis al día, repartidas a lo largo del día, y que se puede ir aumentando semanalmente en función de la respuesta y tolerabilidad individual del paciente. Otros síntomas con el insomnio se les propone pues, técnicas de relajación, melatonina u otros fármacos hipnóticos, como pueda ser la mirtazapina o benzodiazepinas, y siempre es importante descartar situaciones comórbidas de ansiedad y depresión. Respecto a la anosmia y la disgeusia, sobre todo hay una consulta específica de anosmia, se remite al paciente para una reeducación olfatoria con estos palitos que se llaman sniffing sticks, que van reeducando el olfato con palitos con distintos olores. Y luego, pues si hay síntomas que puedan indicar que pueda haber una afectación grave, como pueda ser alteraciones visuales, bronquiectasis, síntomas obstructivos, pues valorar, remitir a otorrino para descartar causas oncológicas. Respecto a las quejas neurocognitivas, se les propone a los pacientes, como hemos dicho, rehabilitación cognitiva, terapia ocupacional o logopedia. Hay pocos ensayos aleatorizados respecto a tratamientos que puedan mejorar esta astenia física y mental. Algunos estudios proponen complejos enzimáticos o complejos probióticos, pero tienen muchas limitaciones metodológicas y se necesitan ensayos randomizados, aleatorizados más grandes para aplicar estos resultados en un futuro. Y hay algunas opiniones de expertos que recomiendan pues, suplementación con vitaminas y con antioxidantes, como pueden ser coenzima Q10 o aminoácidos, pero hay que verificar todo esto con ensayos prospectivos. También se ha visto el papel de los antidepresivos en algunos estudios que podría tener efectos positivos como la fluvoxamina, pero son pequeños estudios y es importante hacer estudios bien diseñados para decidir si deberíamos usar tratamientos antidepresivos en pacientes que tienen síntomas post-COVID neuropsiquiátricos como trastornos del humor o la fatiga. Ahora mismo, en el Clinical Trial, si haces una vista así de un poco lo que se está haciendo con el long COVID, pues están aprobando tratamientos de todos los tipos, desde células madre autólogas, antivirales como el Paxlovid, anticuerpos monoclonales, litio. Hay también un estudio que me llama mucho la atención con huevos de erizo de mar por una proteína muy antioxidante. El arazotide es un fármaco que se utiliza en enfermedad celíaca. Bueno, está en estudio, no sé si está en activo, que disminuye la permeabilidad intestinal y por lo tanto podría disminuir la inflamación.
atorvastatina, complejos vitamínicos, fisioterapia, técnicas de relajación, ¿vale? Y también otros a nivel del sistema nervioso, como la estimulación del nervio vago con corrientes a nivel de la rama auricular del nervio vago, estimulación cerebral con corrientes eléctricas de baja intensidad a través de electrodos en cuero cabelludo y ejercicios de entrenamiento cerebral en personas mayores. Y también nosotros que estamos con el PAX, que está incluido dentro de los estudios actuales del long COVID. Se han probado también fármacos que se dirigen a esta microglía activada en modelos preclínicos. Uno de ellos, lo que se busca es intentar inhibir esta microglía o resetear esa microglía que actúa en esa homeostasis en el sistema nervioso central. Entonces, y también se proponen estudios orientados a regular esta microglía a través del CCL11, pero esto está todavía empezando. Y luego, respecto al deterioro cognitivo,